Bueno, tengan muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo desde la Oficina de Salud Mental. Es un gusto estar acá con ustedes y poder compartir un poco de lo que son nuestras guías de atención clínica en salud mental y psiquiatría, cómo pueden ser los abordajes, las identificaciones, así como un poco de todo el panorama que conlleva las enfermedades mentales. Retomando, sabemos que el trabajo diario que realizan desde sus áreas es muy importante, por eso hay que facilitar esos procesos de atención para nuestra población que tanto lo necesita. Entonces vemos que la reorganización de los servicios de salud pues ha requerido de lo que es la definición de los diferentes equipos de salud y sobre todo con el personal no especializado. Ya como ustedes saben, no alcanzamos a cubrir a nivel especializado toda la población que quisiéramos. Realmente nuestros colegas, ¿verdad?, del área de psicología, ven más del 200% en la atención, sus agendas están saturadas y dejemos de lado que no solo es atención la salud mental, implica mucho más los aspectos de promoción y prevención, así como lo es la rehabilitación. Por eso se ha hecho de una manera oportuna y estratégica la presencia y se conformó pues los diferentes niveles de atención para aprovechar siempre un modelo de atención integral y a darles a nuestros recursos, ¿verdad? A nivel comunitario y la intersectorialidad, involucrándolos y que les permitan darles estas herramientas para la identificación, ¿verdad? Precoz de alguna enfermedad mental, siempre en función de los abordajes psicosociales, además de los insumos necesarios para la atención. Por tanto, pues con el propósito de estandarizar las atenciones en salud mental, pero sobre todo para facilitar a nuestro personal los procesos clínicos que deben de llevarse. Se han actualizado las guías de esta manera y se sintetizan pues lo que es el conocimiento un poco científico y se ha establecido el equilibrio entre las acciones de promoción, prevención, lo que son específicamente las atenciones clínicas, pero también se han incorporado los abordajes psicosociales y no debemos dejar de lado el seguimiento de los casos, porque muchas veces se detectan, se les da tratamiento, pero el paciente no lo continúa. Muchas veces asume que puede ser una infección o una gripe que es limitado en el tiempo su tratamiento. Y olvidamos explicarles cuán importante, ¿verdad?, llevan estos procesos, 6 meses, un año o más. Entonces es importante este seguimiento a los casos. Como objetivo general, pues se tiene que establecer los lineamientos necesarios para la atención integral de las personas con trastornos mentales comunes y graves, ¿verdad? Se ha hecho la clasificación de esa manera. Igual se ha logrado en el CIMO incorporar dicha clasificación para que sea un poco más fácil identificar los datos y se tienen como primero, segundo y tercer nivel. Desde un enfoque, por supuesto, de derecho, de género, de determinación social y por ciclo de vida. Asimismo, como objetivos específicos, tenemos la estandarización de dichos procesos, con un enfoque hacia la familia, la persona y la comunidad en los establecimientos que conforman las redes. Establecer los mecanismos de referencia, retorno e interconsulta. ¿Para qué? Para permitir que nuestra población con alteraciones en salud mental lo requieran y puedan ser atendidas en el lugar correspondiente. Además, esto va a permitir fortalecer los abordajes psicosociales en las redes como pilar fundamental de la atención de la salud mental. ¿Qué nos ampara realmente, verdad? Para poder nosotros brindar legalmente toda esta información, pero más que todos los abordajes. Y siempre pues nos apoyamos en la Constitución de la República, que es un bien, ¿verdad? Un bien público hacia ellos y pues que estamos obligados a velar por su conservación y restablecimiento. Y nada mejor que la psicoeducación para brindar ese abordaje. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 40 también del Código de Salud y el numeral 42.2 de Reglamento Interno del órgano ejecutivo prescribe que esta institución, como Ministerio de Salud,
Somos el organismo responsable de emitir normas pertinentes en materia de salud, pero también estamos para organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la salud. Por eso es que regularmente hacemos visitas de monitoreo a los establecimientos para apoyarles en la implementación de la normativa institucional, pero también para ordenar las medidas y las disposiciones que sean necesarias, sobre todo para resguardar la salud de nuestra población. ¿Cuál ha sido la metodología de aplicación para la elaboración de la clasificación? Como les decía previamente, tenemos los trastornos mentales comunes, que en adelante pues lo abreviaremos como TMC. Se entenderá por todas aquellas entidades nosológicas que se caracterizan por síntomas y síndromes tales como ansiedad, estrés, depresión, dificultades adaptativas, trastornos de la conducta, y se corresponden con las categorías diagnósticas del CIE-10. Tanto así como del F10 al F18 hablamos de los trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas. Específicamente el F32 habla de los episodios depresivos. El F41, los trastornos de ansiedad. F43, las reacciones a estrés grave. Y F40, los trastornos hipercinéticos. ¿Verdad que ahorita se ha vuelto nuestra cuarta causa de consulta? Pero también hablamos de los trastornos mentales graves. En adelante, TMG. Aquí tenemos diferentes diagnósticos psiquiátricos. Pero lo que preocupa acá es la persistencia del síntoma en el tiempo. Hay graves dificultades en su funcionamiento personal y social como consecuencia pues de la misma enfermedad. Va reduciendo su calidad de vida, pero también su funcionamiento social, familiar, laboral se ve afectada. En estas categorías tenemos del F00 al F03 lo que es demencia. F19, los trastornos mentales y del comportamiento asociado al consumo de múltiples sustancias psicoactivas. Muchos deben de saber ya de que el hecho de que inicialmente nuestros jóvenes ahora comienzan con las que son legales, ¿verdad? Alcohol y tabaco. Menores de 8 o 10 años ya están consumiendo esta sustancia. A medida que pasa el tiempo van incrementando junto con ella la marihuana, la cocaína, ¿verdad? Y otras sustancias. Entonces sí se vuelve ya un problema más grave. Y un factor incidente pues es la edad. El F20 al F29, todas aquellas psicosis, ¿verdad? Incluyendo la esquizofrenia. Del F30 al F31, pues tenemos los trastornos afectivos bipolares, y del F84 los trastornos generalizados del desarrollo. Y no podemos dejar de lado, ¿verdad? Del X60 al X84 las autolesiones o intentos de suicidio o conductas autoinfligidas, ¿verdad? Según las clasificaciones que se tienen. Entonces, para poder nosotros contar con una fácil comprensión, poder utilizar la guía, se ha diseñado una estructura para todas estas patologías anteriores explicadas. Trastornos mentales comunes, trastornos mentales graves. Entonces, cuenta con un cuadro de generalidades. Además, hay tablas de abordaje biológicos y psicosociales de cada una de ellas, dependiendo cómo se van a tratar por nivel de complejidad y su correspondiente nivel de atención dentro de la RIS, porque va a depender también de su capacidad resolutiva y se va detallando pues la evaluación que va llevando, con qué apoyos diagnósticos, si se cuentan o no, o referirlo para que pueda obtenerlo, los tratamientos disponibles. Además se describen criterios de referencia y retorno como criterios de seguimiento. Hay medidas preventivas y de educación en salud que deben de conocer tanto el paciente como sus familiares o el responsable. Así, se han definido también flujogramas de atención para su fácil comprensión. Entonces tenemos que en la estructura de la guía clínica, independientemente de la patología, en este caso, tenemos como capítulo 1 los trastornos mentales comunes. Dentro de ellos, el primero
el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y como dice, en su estructura va a hablarles de generalidades, les especifica la definición, la epidemiología, la etiología, pero también hay una clasificación. Las intervenciones que vienen en una tabla y su flujograma de la siguiente manera. Sé que es un poco complicado poder verlo, pero tenemos que la tabla va estructurada al extremo derecho, por así decirlo, los niveles de atención. Si vemos el primer nivel, ¿verdad? Tenemos las UCSF básicas, intermedias y especializadas. El segundo nivel, tenemos los hospitales generales y las unidades hospitalarias de salud mental, así como específicamente el tercer nivel, que viene siendo el hospital psiquiátrico y el hospital Benjamín Bloom de Niños. Entonces, todos deben de realizar una anamnesis, independientemente del nivel donde se encuentren. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar pues la atención del niño, del padre o responsable con calidad y pues con calidez. Bien especificada la sintomatología, todos deben de identificar la sintomatología específica, pero también deben de realizar una exploración física y mental. Si el profesional médico ha identificado el caso, realiza el examen físico y solicita la evaluación al profesional de psicología para que pueda hacer un estudio más exhaustivo. El diagnóstico. Sabemos que hay diagnósticos presuntivos, pero también ya tenemos el diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque clasifica según los criterios diagnósticos, valga la redundancia. Entonces, eso se realiza en todos los niveles de atención. Las pruebas de gabinete, ¿verdad? Vemos que solo está para las áreas hospitalarias y sobre todo en las unidades hospitalarias de salud mental y tercer nivel, así como las pruebas psicométricas que las realizan el primer nivel especializado. Si es en segundo nivel, los hospitales generales que cuentan con profesionales de psicología, que en su mayoría cuentan todos, así como las unidades hospitalarias de salud mental y tercer nivel. Tenemos que realizar también un diagnóstico diferencial y este deben hacerse en todos los niveles de atención. Hay ciertos medicamentos que establecimientos cuentan detalladamente. Entonces, el tratamiento farmacológico debe de realizarse desde los hospitales para poder ser referidos al primer nivel si no cuentan con el medicamento. Pero los abordajes psicosociales sí los realizan pues desde el área especializada o aquellas intermedias que cuentan con profesionales de psicología. Asimismo, tenemos que hay categorías de referencia para el segundo y el tercer nivel de atención. Entonces, esto lo pueden hacer independientemente de todo el primer nivel. Igual, los hospitales pueden realizarlo hacia el hospital psiquiátrico o hacia el hospital Benjamín Bloom. Contamos también con criterios de seguimiento, ¿verdad? Que estos deben de realizarse en casi todos los niveles, específicamente aquellos que solicitaron que se hiciera una evaluación más exhaustiva del paciente y del caso mismo. Tenemos medidas de prevención y de educación en salud que es importante que todos deben de cubrirlas. El documento nos permite de esa manera tener el conocimiento de cada uno de ellos. Entonces, si lo vemos desde esta manera, ya como ejemplificado, para el déficit atencional nuevamente, las intervenciones, como vemos, la historia clínica la realizan todos los establecimientos con una atención de calidad y calidez. Y entonces, se pide que se busque la siguiente patología. Síntomas por falta de atención, no logra prestar atención cuidadosa a los detalles o comete errores por descuido en el trabajo escolar, tiene dificultad para mantener la atención en tareas o juegos, parece no escuchar cuando se le habla directamente, no sigue instrucciones y no logra terminar el trabajo escolar, los deberes u obligaciones en el lugar de trabajo,
tiene dificultades para organizar sus tareas y actividades, evita o le disgusta comprometerse en tareas que requieran esfuerzo mental continuo, específicamente, ¿verdad?, las tareas escolares. No, porque también se le pueden asignar tareas en la casa y tampoco realizarlas. Con frecuencia pierde juguetes, tareas escolares, lápices, libros o herramientas necesarias para las tareas y actividades. Y ahí escuchamos a los docentes que nos dicen, ¿verdad?, que no tiene con qué trabajar, ni lo mínimo necesario, que lo ha perdido o anda prestando, interrumpiendo a los otros compañeros. Se distrae fácilmente, se muestra a menudo olvidadizo en las actividades diarias, pero si son síntomas de hiperactividad, juega con las manos o con los pies o se retuerce en su asiento, abandona su asiento cuando lo que se espera es que se quede sentado, corre y trepa excesivamente en situaciones inapropiadas. Por eso frecuentemente visitan los hospitales por múltiples laceraciones o fracturas. Tiene dificultad para jugar en forma silenciosa. A menudo habla excesivamente, está en movimiento o actúa como si fuera impulsado por un motor. Habla demasiado, interrumpe las clases, ¿verdad? Si hablamos de síntomas de impulsividad, estaríamos identificando en si emite respuestas antes de que se termine de escuchar la pregunta. Es como de estos exámenes que muchas veces tienen 100 preguntas, pero si no leyó la indicación que solo va a contestar la pregunta 99, entonces ahí, ¿verdad?, se pierde empezar a contestar, pero porque no lee o no pone atención a las indicaciones. Tiene dificultades para esperar su turno, se entromete o interrumpe a los demás, es decir, que interrumpen conversaciones o juegos, escucha palabras que le llaman la atención, hace las asociaciones y dejó de que lo que estaban hablando ser interrumpido por él. Vemos que esto se puede dar en edades de 3 a 5 años, entonces hay que hacer un énfasis mayor para buscar el qué. Si hacemos la exploración física, debemos descartar, ¿verdad?, cualquier tipo de problemas auditivos, neurológicos, enfermedades de tiroides, trastornos del desarrollo, si toma algún medicamento o hay consumo de sustancias, ¿verdad?, aunque sea escondidas de sus papás. O los mismos papás que son consumidores, pues con tal de que no esté molestando, se las proporcionan. Vemos que el diagnóstico es para todos los niveles de atención y como criterio diagnóstico tenemos: los niños deben de tener al menos 6 síntomas de alteración de la atención o 6 síntomas de hiperactividad e impulsividad. Los síntomas deben iniciar antes de los 7 años y deben estar presentes durante al menos 6 meses. Ser observados en 2 o más escenarios o no ser causados por otro problema. Centro escolar, la casa, ¿verdad?, algún lugar que él visite. Entonces se observa esa dificultad. Los síntomas deben ser tan graves que causen dificultades significativas en muchos escenarios, como mencionaba, hogar, escuela y las relaciones con los compañeros. Igual hablamos de pruebas de laboratorio que específicamente son las pruebas de tiroides, ¿verdad?, que se establece que en los hospitales deben de realizarse. Si hablamos de pruebas de gabinete, un electroencefalograma, las audiometrías, TAC cerebral, ¿verdad?, los hospitales generales, pero también el Hospital Bloom, ¿verdad?, específicamente. Pruebas psicométricas. Pensamos pues que el cuestionario de cualidades y dificultades, SDQ, para el cribado de niños de 4 a 16 años, es el que se puede realizar. También el cuestionario de conducta para padres y maestros de Conner para detección del síntoma por déficit de atención e hiperactividad desde el área especializada. O establecimientos intermedios que cuenten con profesionales de psicología. Escalas de evaluación conductual y también es importante test psicopedagógicos, ¿verdad?, para poder realizar una completa evaluación y un diagnóstico más preciso.
Si hablamos de diagnóstico diferencial, este se hará en todos los niveles de atención. Si hablamos si hay déficits sensoriales, visuales, auditivos que ocasionan trastornos de aprendizaje, puede haber un déficit nutricional como anemia ferropénica, trastornos neurológicos como epilepsia, secuela de infecciones o traumatismos del sistema nervioso central. Pueden haber procesos expansivos neurovegetativos, TIC, síndrome de Guillain-Barré, trastornos tiroideos, trastornos del desarrollo, discapacidad intelectual, igual trastornos emocionales, afectivos, conductuales como la depresión, el trastorno bipolar, ansiedad, una conducta disocial y el estrés postraumático. Tenemos también trastornos ambientales, como el estrés mantenido, ¿verdad? Ya sea por la misma violencia social o violencia intrafamiliar, o otro tipo de dificultades que se puedan presentar. Una educación inadecuada que no presente límites o sean demasiado rígidos, maltrato, abuso, psicopatologías en los padres y maestros, diferencias socioculturales también, así como el uso de fármacos que pueden ser broncodilatadores en pacientes asmáticos, esteroides, entre otros. Entonces, cuando se piensa en el tratamiento, vemos que el tratamiento, tanto para niños y adolescentes, es de manera individual en función de cada paciente y su familia. Tiene por objetivo mejorar los síntomas y reducir la aparición de otros trastornos asociados. La detección temprana de los síntomas por déficit atencional y el primer abordaje psicosocial debe realizarse por el personal de salud en los establecimientos de primer nivel de atención. No obstante, ya cuando hablamos de manejo farmacológico, debe realizarse idealmente por personal capacitado de salud mental que sea de segundo o tercer nivel de atención. El plan de tratamiento, como decíamos, tiene que ser individualizado e interdisciplinario y debe incluir los siguientes aspectos que son fundamentales. Uno, ¿verdad? Si es farmacológico, el metilfenidato, que muchos saben que ahorita pues tenemos escasez del medicamento a nivel nacional. Entonces, si hablamos de eso, la tableta es de 10 miligramos, la dosis va entre 0.3 a 1.2 miligramos por kilogramo de día. Dependiendo de la edad, andamos entre 1 y 2 tabletas al día. Los efectos clínicos del medicamento se prolongan entre 2 y 4 horas, por lo que se requiere más de una dosis al día. Se divide generalmente en 2 tomas, el desayuno y el almuerzo. Se recomienda que la dosis del desayuno sea mayor que la del almuerzo para evitar que presente insomnio. En general, se evita una tercera dosis, aun cuando algunos niños la necesiten y muestren mejoría con ella. Puede utilizarse como último escoge imipramina. Tabletas de 10 a 25 miligramos, pues la dosis es de 2 a 2.5 miligramos al día. Cuando hablamos de abordaje psicosocial, vemos que la intervención tanto para el niño como para el adolescente es terapia cognitivo-conductual y entrenamiento de habilidades sociales, que lo realizarían los profesionales de salud mental, del área de psicología y del área de psiquiatría. Entrenamiento a padres y familia, la psicoeducación, el entrenamiento en técnicas de manejo conductual del niño, información para el entendimiento del uso de la medicación, y lo puede realizar personal no especializado, pero sí capacitado, ¿verdad? De cómo debe de tomar el medicamento, cuáles son las reacciones que presenta el medicamento, la importancia de los controles y seguimientos que debe de tener, ¿verdad? Así como la información que debe de proporcionar en cada control. Intervenciones a nivel académico y escolar. En el centro de estudios, escuela o colegio, hay programas de intervención. Entonces es un plan de prevención del fracaso escolar, ¿verdad? Que puede ayudar a mejorar la atención para identificar y la referencia oportuna. En casa, pues la reeducación psicopedagógica es importante, porque muchos de los niños
podrán estar sentados queriendo hacer sus tareas, pero no ha pasado ni 5 o 10 minutos cuando se levantan que quieren agua, sino que quieren ir al baño. Entonces es importante, ¿verdad?, educar a los padres para establecer límites. Criterios de referencia al segundo y tercer nivel de atención. La detección precoz de los casos, ¿verdad? Como ven, el primer nivel de atención. Si es con apoyo diagnóstico, pues a nivel especializado, hospitales generales y las unidades hospitalarias de salud mental. El tratamiento farmacológico, ¿verdad? Las unidades hospitalarias que cuentan con psiquiatra, el Hospital Bloom y el Hospital Psiquiátrico. Así como la evaluación de la comorbilidad psiquiátrica que se realiza en el Hospital Bloom y en el Hospital Psiquiátrico. Si hay casos resistentes a tratamientos establecidos, igual compete a ellos. Tercer nivel, terapias conductuales y cognitivas, aquellos establecimientos especializados, pero también intermedios que cuenten con profesional de psicología. Y tercer nivel, la psicoeducación es competencia de todos los niveles y el seguimiento comunitario pues es del primer nivel de atención. Pero ¿a qué? ¿En base a qué voy a dar este seguimiento? De 1/3 a la mitad de los niños continúan presentando el trastorno en la adolescencia, por lo que será necesario continuar el tratamiento. Muchos de ellos consumen sustancias precozmente. Entonces, por eso es importante el acompañamiento a ellos y a sus familiares. En el caso de persistir el trastorno en la edad adulta, el seguimiento se realizará por el psiquiatra de segundo o tercer nivel. También dicho seguimiento y control en el primer nivel debe de ser complementario entre el equipo de salud familiar y los recursos especializados según estén dispensarizados, ¿verdad? Se ha logrado establecer eso, pero también decimos, bueno, hay que dar psicoeducación, pero ¿cuáles son esas recomendaciones? Acá vienen. Si es en el hogar, hay que definir reglas claras de las consecuencias y los premios para ciertos comportamientos. Debemos ayudar al niño a terminar una tarea o encargo dividiéndolo en pasos menores, aumentar la estructura, el orden de la casa, establecer rutinas estables y predecibles para estructurar el tiempo, eliminar ruidos y distracciones, pero lo más importante es motivar al niño para ayudarle en este proceso. Si es para los maestros de estos niños, es orientarlos sobre el trastorno para evitar la estigmatización a los niños o que lleguen a catalogarlos erróneamente. Mantener una rutina predecible y un horario para actividades diarias. Supervisarle de forma frecuente. Utilizar un sistema claro de premios como el sistema de puntos. Establecer con el niño o el adolescente alguna clase de señales con lo que puede indicarle que está haciendo cosas que no debe. Reforzar su autoestima. Esto es muy importante, ¿verdad? Que debe de estar integrado y tratarlo como a los demás compañeros de la clase. Dividir la clase en grupos pequeños para que los niños trabajen en equipo y se ayuden. Dejarle que salga del aula si se siente muy inquieto y necesita un descanso, así como también el sentarlo adelante, lo más cerca del maestro. Sentarle lejos de niños que lo puedan distraer o que pueda pelearse con él, dejar tareas cortas y dividirlas en segmentos para que él pueda completar y sentirse orgulloso del trabajo que ha realizado. Como les explicaba, trae su flujograma, ¿verdad? Vemos inicialmente el tamizaje que se hace desde las unidades básicas, la historia clínica, el examen físico y mental, luego la evaluación por el profesional de psicología que esté especializado en la intermedia, a través de la escala de Conner, el diagnóstico, ¿verdad?, que se hace. Ahora bien, ¿va a requerir medicación? Si decimos que no, entonces damos un abordaje cognitivo-conductual en el primer nivel de atención. Pero si requiere tratamiento, pues se va a referir a la unidad
hospitalaria, al hospital psiquiátrico o al hospital Bloom, según sea el caso. El tratamiento, como mencionábamos, el metilfenidato o la imipramina. Si nos vamos al otro extremo, ¿presenta una comorbilidad? No, ¿verdad? No presenta comorbilidad, entonces seguimos con el manejo conductual desde el primer nivel. Si presenta comorbilidad, pues hay que referirlo al hospital Bloom o al hospital psiquiátrico. Al estabilizarlo, este paciente retorna, ¿verdad?, al primer nivel que lo remitió, y tanto con medicamento o con morbilidad o sin ellas, pues es importante el tratamiento psicosocial y, ¿verdad?, el seguimiento, que es como muy importante. Este fue un ejemplo nada más de las patologías que vienen en el documento. Así vienen estructuradas todas. Si hablamos que la primera es por déficit atencional, la segunda nosotros decimos que va a ser una patología que son los trastornos de conducta, ¿verdad? Que es importante que van de la mano para poder hacer también un diagnóstico diferencial. Entonces vemos, así tenemos trastornos de ansiedad, trastorno por consumo de sustancias, intentos de suicidio, trastornos de pánico, ¿verdad? El documento va trastornos fóbicos también y van desglosados de la misma manera, según la misma estructura que les mostré previamente. Los trastornos de adaptación también están dentro de la clasificación, estrés agudo, para que pueda ser una fácil comprensión. Trastorno de estrés postraumático, lo tenemos también desglosado de la misma manera. Lo que hablábamos de los trastornos depresivos, también ya los que son trastornos del desarrollo específicamente dentro de los trastornos ya graves clasificados. Entonces es importante el trastorno bipolar, que ya viene siendo como la sexta categoría en el documento. Tenemos como 7 trastornos asociados al consumo de alcohol y drogas, y así sucesivamente, ¿verdad?, a completar el documento. Y la psicosis, como la parte 8 dentro del mismo documento. Entonces, es de fácil comprensión poder verlo de esta manera. Termina con suicidio el documento. Esperamos que sea de utilidad. Cualquier duda, cualquier consulta, pues nosotros estamos disponibles, ¿verdad?, en la oficina, o si no, por los correos electrónicos, que hoy es como mucho más fácil, ¿verdad?, porque ya están estructurados dentro de la plataforma, entonces es más fácil encontrarlos. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos siempre abiertos a apoyarles en los procesos de implementación. Muchas gracias por el tiempo y la oportunidad que como Oficina de Salud Mental nos brindan.